bienvenidas a 50 Ahora qué, un espacio para crecer, para inspirarte y que te va a ayudar a moverte y a ponerte en acción, escuchando historias, como es la historia que te traigo hoy. No te podés perder este episodio. Maricruz emigró de su país siendo profesional. No tenía en claro cuál iba a ser su rumbo y allí la sorprende la enfermedad de su mamá. Es entonces que tiene que transformar su vida acompañando a su mamá. Y hoy creó su propio método para acompañar a otros en este paso de su vida. Escribió su propio libro de transformación. Acompaña a otras mujeres y a otros cuidadores. Así que bienvenida, Maricruz. Gracias por estar acá y queremos escuchar tu historia. Susana, muchísimas gracias, encantadísima de estar acá en tu podcast. Verdaderamente tan lejos y tan cerca que nos encontramos, ¿no? Las maravillas de la tecnología. Me encanta de verdad el corte del estilo que tiene tu programa y bueno, te repito, pues estoy encantada de estar aquí y te doy las gracias por haberme invitado, no solamente a título personal, sino porque, bueno, toda ventana que me dé la oportunidad de dar voz a un colectivo al cual ahora he dedicado, podemos decir, mi vida profesional. Por supuesto, a mí me llena de entusiasmo, me satisface mucho y por supuesto es imposible que yo vaya a evitar tener esta oportunidad de compartir todas las posibilidades que pueden encontrar a través de mi experiencia. Muchas personas que han pasado exactamente por lo mismo y que se encuentran en una situación por la que yo pasé y pero que no, ellos no se han atrevido o no han podido o no cuentan con las herramientas suficientes y eso lo reconozco porque, te repito, como lo acabo de decir, porque a mí me ocurrió, no cuentan con las herramientas necesarias, específicas además, para salir adelante. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Pues a un colectivo que se encuentra en riesgo de exclusión, como son las personas cuidadoras de personas dependientes, concretamente de personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. Es la experiencia que yo he vivido, es un mundo que descubrí y como lo dices al principio, además de forma inesperada, nadie se espera que el Alzheimer toque la puerta de su casa, ¿no? Ciertamente manejamos mucha información o vemos mucha información, ahora creo que mucho más con el tema de las redes sociales, etcétera, y después de la pandemia, más aún, porque nos conectamos mucho más a estas pantallas y a estos medios de comunicación, a estas redes sociales, y por supuesto tenemos mayor acceso a la información, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, que cada 3 segundos hay un diagnóstico en el mundo, y al lado del Alzheimer hay un cuidador y más aún hay una familia que se afecta también. Entonces es un diagnóstico y dos personas enfermas. Yo descubro el mundo de los cuidadores, de las personas con Alzheimer, lo descubro por experiencia propia y porque justamente a raíz de esa experiencia, pues bueno, digamos que también producto de lo que fue mi profesión toda la vida, el ejercicio de mi profesión como abogada, siempre estuve acostumbrada a la investigación, a buscar las fuentes confiables en los libros, en los estudios de investigación. Y entonces, bueno, ahí fui descubriendo ese mundo en medio de nubarrones, ¿no? Por cierto, porque, Mari, mm, ¿cómo surge esta profesional que emigra? Ahí ya tenemos un montón de emociones. ¿Cómo tomás la decisión? bueno, a decir verdad, la decisión de la migración no fue una decisión pensada previamente, ni como muchas personas lo han hecho, ¿no? Que hacen una planificación y se preparan para esa migración. Yo realmente ya estaba un poco al cuidado de mi madre y ya dos miembros de mi familia estaban acá en España como inmigrantes. Mi madre es diagnosticada con cáncer en el año 2016, 2017, corrijo, y bueno, vivimos por las dificultades económicas, políticas y sociales que se vivían para entonces en mi país, en Venezuela, pues bueno, vivimos lo que significa atravesar esas circunstancias en esas otras circunstancias de país, ¿no? Entonces decimos, bueno, siendo españoles,
¿por qué no ir a, pues, a una vida un poco mejor, donde iba a tener aquí seguridad social, donde había muchos centros de día, etcétera? Y entonces ya mis hermanos habían venido y me vengo yo con ella a traerla para acá, porque no podía viajar ya sola, ya estaba un poco con lo que ya hoy reconozco eran manifestaciones de la enfermedad. Y, y bueno, pues yo decido traerla y quedarme aquí a lo sumo un año para hacer una actualización profesional y evaluar las posibilidades de quedarme. Pero cuando llegamos acá, entonces sí es verdad que para venir sabía que estaba dejando atrás muchas cosas, sobre todo mi madre estaba dejando su vida también, me estaba separando de mis hermanos, no tenía certidumbre de lo que nos esperaba y entonces muchas emociones encontradas indiscutiblemente, pero luego que estoy aquí, que se diagnostica la enfermedad, entonces es que quedo, bueno, con el compromiso, por decirlo de alguna manera, por darle un nombre, en el compromiso de tener que cuidar a mi madre, porque mis hermanos ya, ellos habían, digamos, como inmigrantes, ya ellos estaban en una posición de empleo y mira que no es nada fácil, ¿no? Entonces allí hay como me hablas de las emociones, bueno, son todas las emociones, todas, en un solo saco prácticamente, ¿no? Y un doble duelo, el duelo migratorio, por supuesto, porque existe, porque has dejado atrás toda tu vida, toda tu profesión, o sea, yo migro sobre los 50 años de edad, que tiene que ver justamente con tu programa. Y imagínate, ya cuando tú estás, tú dices, bueno, ya tengo mi vida hecha, ¿no? Ahora estoy es viviendo de los frutos, ¿no? Entonces tienes que empezar de cero. Entonces ese duelo migratorio se hace presente, pero adicionalmente se suma el duelo que se vive como cuidador de una persona con Alzheimer, que es el deterioro, la deshumanización de la persona, la pérdida de ese ser tan querido, esa pérdida en vida, y es un duelo permanente que tú vas atravesando. Entonces, cómo conciliar esas dos cosas con todo lo que te estaba pasando, además en un país diferente, donde no vale nada lo que has hecho. En fin, es un cóctel de emociones que terminan intoxicándote, obviamente, y esas emociones primarias terminan tomando el control de tu vida y esa emoción y ese cerebro, ese neocórtex que es el que se encarga de esa función racional, pues sencillamente queda desconectado y son las emociones las que terminan gobernándote. Mary Cruz, creo que vamos a hablar mucho a partir de ahora, pero porque nos han regalado 20 años más de vida a la ciencia, entonces quienes lleguemos a vivir esa vejez, no sabemos quiénes, vamos a tener que pasar por esto y los cuidadores es una de las profesiones del futuro, ¿no? Porque Sí, aprender a cuidar, o sea, llegar a la vejez con salud es algo que todos anhelamos y esperamos, pero no sabemos cómo será esa vejez. Y cuando toca cuidar a personas en una enfermedad como es el Alzheimer, realmente hay que acompañar, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? así es. Así es, justamente, y por eso, luego que yo atravieso ese camino, justamente ese es el planteamiento, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Mira, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que se realizó en 69 países, tanto de Latinoamérica como acá en Europa, y da cuenta de 600 millones de cuidadores en el mundo. Oye, esto, ¿no? Entre los cuales incluso en los países menos favorecidos económicamente, las niñas son cuidadoras porque mamá tiene que ir a trabajar y entonces la niña tiene que cuidar del abuelo. Y como tú muy bien lo acabas de decir, pues ahora la expectativa de vida es la que tenemos, ¿no? Ahora hay ese culto también, obviamente, a cuidarte tú también, tu cuerpo, tu organismo, tu salud, etcétera. Y bueno, esa economía blanca, esa economía plateada, mejor dicho, esa economía plateada va a la par con la economía que representa todos los cuidadores, porque generalmente las cuidadoras, mayoritariamente mujeres, por supuesto, se encuentran en edad de trabajar y se encuentran excluidas del mercado de trabajo. Entonces, hoy el foco justamente se está centrando en esa economía del cuidado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente es una formación técnica, si se me permite el término, para que tú sepas cuidar, es decir, cómo cuidar a una persona, por ejemplo, con demencia, que es un cuidado muy específico
por la conducta de la persona con Alzheimer, entonces tienes que conocer bien la enfermedad. Entonces no se trata solamente de enseñar al cuidador técnicamente en ese sentido a conocer la enfermedad, sino y que aprenda a gestionar sus emociones Mm. para que esos modelos de afrontación del conflicto que se le presenta sea el adecuado. Por eso es que te comentaba antes de grabar que justamente mi profesión, que soy abogado, pero también soy experta en mediación, gestión y solución de conflictos, allí encontré esas herramientas justamente para qué. Primero fue para ayudarme yo a salir adelante. Yo las puse en práctica durante toda mi profesión y llegó un momento en que dije, bueno, ¿y por qué razón no las pongo en práctica ahora para mí, ¿no? Y entonces es como si me hubiese encendido el bombillo, ¿no? Entonces digo yo, oye, y esto yo lo puedo entonces comenzar a aplicar para los cuidadores, ¿no? Lo que es el autoconocimiento, la comunicación, cómo funcionan nuestras emociones, cuáles son los modelos de afrontación, a cuál está más apegado a nosotros, cómo reaccionamos ante determinados comportamientos, esa comunicación que tiene que haber entre el entorno con el entorno familiar y la comunicación o la expresión verdadera de las necesidades del cuidador, que el cuidador no lo expresa porque puede sentir culpa. Entonces hay que educarle un poco a expresar esas necesidades. No es lo mismo decir, es que a mí nadie me ayuda, a que tú digas, necesito ayuda, quiero que me abraces, quiero que estés conmigo, me siento sola. El cuidador no se atreve a decirlo porque piensa que es como que si se estuviera quejando de cuidar a ese ser tan amado como es tu madre, por ejemplo, ¿no? Y no, entonces se callan las emociones, que es lo de lo que yo hablo en mi libro. Los cuidadores callan todas esas emociones que van desde la rabia, la culpa, la frustración, el querer huir, el querer dejar, el no querer seguir cuidando. Todos los cuidadores pasan por eso. Entonces, esas herramientas, las aprendí yo y dije, bueno, ¿por qué no ponerlas a disposición de los cuidadores y que puedan además, y esto es muy importante, Susana, y que puedan además encontrar justamente en los cuidados, primero, conocerse mejor, conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, las capacidades que tienen, ¿no? Y encontrar a lo mejor en los cuidados quizás hasta una nueva forma de vida, ¿no? Un nuevo derrotero en la vida. Hoy, mira, los estudios siempre generalmente se han inclinado en materia de Alzheimer y de cuidados de personas con Alzheimer a los efectos de la sobrecarga, es decir, el síndrome del cuidador quemado. ¿Ok? Claro. Y eso, y eso está muy bien. O sea, es un tema muy interesante que además nos afecta mucho, ¿no? Porque realmente quienes tenemos papás y acompañados, me impactó mucho los millones de personas que hay de cuidadores en el mundo y que la mayoría somos mujeres. Lo pensamos, Ujú, pero esta cuestión de que la mujer es la que cuida siempre, ¿no? ujú, ¿Cuánta ujú. información tenemos que tener ahí? Y esto de la culpa también es muy interesante porque muchas veces es lo que decías también de saber pedir ayuda. Quizás no puedo más, también es una manera, hay que expresarlo y decirlo. Sí, mira, de las frases más recurrentes en los cuidadores es justamente esa, o sea, no puedo más. Mm. Pero, ¿qué ocurre? Si técnicamente lo analizamos, si tú dices no puedo más, a lo mejor mi interlocutor lo que está percibiendo pudiera ser un mensaje de queja, ¿correcto? Mientras que si tú lo planteas de manera distinta, y eso es justamente lo que hablo yo con los cuidadores, primero que los reconozcan, a que reconozcan que efectivamente están sobrecargados, ¿no? Porque a veces dicen, sí, no puedo más, pero tengo que seguir. Es que no tienes que seguir. Es que porque ahí surge lo que decías ahorita, surge la culpa. Entonces no es lo mismo que digas, no puedo más, a que digas, quiero caminar un rato, quiero salir un rato, quiero que me abraces, quiero que me comprendas, necesito tal cosa. Hablar desde el yo. Muchas veces los conflictos familiares, que cuando vas a los centros de mediación, muchos de los conflictos familiares justamente están marcados por los cuidados de un miembro de la familia. Entonces, muchas veces en esos conflictos familiares, y te lo digo por experiencia en un caso de mediación en el que intervine, justamente que me llamaron un grupo de hermanas,
porque había una que era la cuidadora principal y estaba sumamente sobrecargada. Entonces yo decía, vamos a intentar crear las responsabilidades, a distribuir las responsabilidades, y ella decía, no, es que no me van a hacer caso porque yo se los digo y entonces me dicen que estoy quejándome. Entonces, justamente cuando tú hablas desde la queja, eso es lo que se percibe y entonces ahí tú rompes o construyes un muro en la comunicación. Y déjame decirte, para hacer ese cuento largo corto, que a través de la mediación, por ejemplo, se logró ese vaso de comunicación, ese canal de comunicación entre ellas y se establecieron, se distribuyeron las responsabilidades equitativamente. Y el otro grupo de hermanas, por ejemplo, que no eran las que cuidaban, sino que eventualmente daban aportes económicos, etcétera, decían, es que sencillamente pensábamos que no lo íbamos a poder hacer, porque el cuidador también crea una codependencia con la persona que está cuidando y piensa que solamente lo sabe hacer bien él, ¿no? Entonces, fíjate tú, si tú te pones a ver, ¿no? Es una tela de araña que está ahí, hay un tejido allí muy importante que tiene muchas puntas y todas deben verse y difícilmente las puedes ver si no has pasado por ello. Claro, es Cuando, que la que mayoría lo pasamos quienes vamos creciendo, digamos, y nuestros padres crecen, obviamente también. Uno pasa por este momento y no se habla tanto, Maricruz. Pensaba mientras te escuchaba cuánta información necesitamos sobre esto y qué interesante mediar con la familia, porque la verdad que los conflictos familiares que surgen a través del cuidado de las personas cuando se necesita ese cuidado. La parte económica, Maricruz, porque es muy, al menos en nuestro país, imagino que eso es en el mundo entero, es muy costoso poder afrontar la parte económica de un cuidador, de alguien que nos venga a ayudar. sí, indiscutiblemente que la parte económica es un disparador de conflicto. Porque es que también ocurre muchas veces, ¿no? No hay los recursos económicos. Ujú. Yo le digo a veces a los cuidadores, quienes tienen la posibilidad, que no descarten a lo mejor una casa de cuidados, si eso puede repercutir en el beneficio de la Claro, salud de ambos, tanto de la persona que estás cuidando como del cuidador como tal. Lo que pasa es claro. que hay un estigma con las casas de cuidados. Y es verdad, por ejemplo, aquí en España, la nueva política sobre cuidados están centrados en los cuidados desde el hogar. Pero para eso tú necesitas un sistema de seguridad social lo suficientemente robusto. ¿Como para qué? Como para que efectivamente haya los suficientes cuidadores a domicilio subvencionados por el Estado para esas personas que no tienen los recursos para que puedan darle tiempo de respiro a los cuidadores principales. Y eso no ocurre en todos lados. Por eso es que son esas cifras de las que estamos hablando. Por eso es que las niñas incluso terminan cuidados en los países económicamente menos favorecidos. Y eso es terrible porque son niñas que dejan de ir a la escuela, a su formación, por tener que estar cuidando a los abuelos. Pero es que si no, no pueden comer, ¿no? Entonces, quizás voltear la mirada también hacia allá. Yo debo mencionar una fundación que acaba de crearse en Viena, por cierto, a cargo de una venezolana, y me han invitado para un evento presencial que hay justamente en septiembre con ocasión del mes y del Día Internacional del Alzheimer. Y esa fundación, Corazones Solidarios, si no me traiciona la memoria, y esa fundación justamente va a ponerle miradas en Latinoamérica. Claro. ¿Por qué? Porque es verdad, acá por lo menos hay un poco más de recursos y hay una cultura distinta en torno a los cuidados. En Latinoamérica hay más pobreza y por supuesto, y no hay esa cultura como tal. Entonces, bueno, todo esto que estás haciendo tú, esas fundaciones, la información que podamos dar a través de las redes sociales, por lo menos mi asociación justamente allí en septiembre en Madrid se va a establecer, digamos, se va a poner la primera letra en el observatorio de cuidadores, un observatorio de cuidadores, porque te lo decía y no lo terminaba anteriormente. Los estudios están enfocados o se han enfocado mayoritariamente en el burnout, en el síndrome del cuidador quemado, en esos efectos, en esos estresores que inciden para que el cuidador tenga una sobrecarga. Estresores que tienen que ver, como dices tú, la parte económica, los conflictos familiares, el abandono, porque todo
para tú poder cuidar tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? A tu trabajo, las mayores excedencias son justamente por tener que cuidar a los mayores. Entonces, pero se han dedicado ahora algunos estudiosos, algunos investigadores y psicólogos a ver el caso, analizar el caso de los cuidadores resilientes. Por ejemplo, Claro. yo soy cuidadora resiliente, perdón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón bajo idénticas circunstancias, bajo idénticos estresores, con pacientes que estás cuidando en los mismos estadios de la enfermedad, por qué unos cuidadores sí son resilientes y por qué otros no? Entonces allí esa es la indijita por la que me estoy metiendo yo justamente para el fomento de la resiliencia. Ah, Y no tengo duda que tiene que ver con la gestión de las emociones. totalmente, con el pedir ayuda y demás. Bueno, Mary, Es, me encanta, la verdad que es un tema apasionante y seguramente vamos a volver a conversar más adelante sobre esto porque apasiona y hay que hablar mucho sobre esto. Pero ¿cómo nace Mary Cruz escritora? Vamos a hablar de esto, porque bueno, toda esta resiliencia que vos decís, todo esto que te toca vivir, emigrar, cuidar a tu mamá, la enfermedad, trae a Mary escritora, a Mary creadora de un método. Así que bueno, contanos esa parte. sí, efectivamente, ¿qué ocurre? Que como lo dije al principio, cuando me toca ser cuidadora, entonces descubro el mundo de los cuidadores y comienzo a indagar y toda la información que voy encontrando es información muy científica. Mm. Ahora, imagínate, científico, demencia, que no sabes nada de la demencia, pero adicionalmente estás en medio de esos nubarrones, ¿no? Entonces te es más difícil la comprensión, ¿no? Y entonces, y me doy cuenta de lo que yo misma estaba callando, ¿no? Yo estaba silenciando muchas emociones, pero adicionalmente iba a la consulta médica y nada de lo que me decían, me ayudaba o contribuía a solucionar lo que yo tenía en casa, ¿no? Y entonces me daba cuenta que los médicos eran, si se quiere, indiferentes ante una enfermedad que por supuesto no tiene vuelta de hoja. Una mujer de 80 años con Alzheimer pues sencillamente está condenada a morir con el Alzheimer y no va a ir a bien, sino que va a ir a peor. Entonces, hay indiferencia médica. De hecho, en mi libro hay un capítulo donde yo hablo de eso, ¿Lo de tenés al testimonios. libro, Mary? Ponelo ahí en la cámara, así después hacemos una captura. Ahí está, qué hermoso. Aquí Bien. está, lo que todos callan. Esta es mamá, esta es una foto en vida de mi madre. Este es mi hermano, al primero que no reconoció, que no tenía 2 años que no lo veía y cuando lo vio no lo reconoció. Sin embargo, en las personas con Alzheimer pervive no sé, ese amor, ¿no? Esa emoción y terminaron pues amándose, pero ella sí, durante la enfermedad hubo un momento en que sí lo reconoció. Entonces, bueno, esa foto cuando estaba escribiendo y estaba con el portadista, le dije que no quería una foto de esas que se compraban o sin derechos, no, que quería una foto real. Y entonces tomamos esa foto y es una foto real. ¿Cómo surge la idea de escribir? Pues yo comienzo a llevar lo que te dije, ¿no? Me doy cuenta de lo que todos callan y yo digo, no, esto yo lo tengo que denunciar de alguna manera, yo lo tengo que hacer público, esto es una realidad que se está silenciando y que no quiero que se calle. Pero, y comienzo a llevar una suerte de bitácora, que la llevaba obviamente por la enfermedad, porque no tenía el apoyo médico, porque no conocemos la enfermedad, y empiezo a escribir también sobre mis emociones, sobre todo lo que siento, etcétera. Empiezo a escribirlo como tal, le digo, voy a escribir un libro. Pero el libro, que es un poco fuerte, muchas personas que lo han leído y en Amazon lo pueden ver, dicen, "Mira, he llorado leyendo el libro, es desgarrador, es brutal, etcétera". Hay cuidadoras que aún no lo han podido leer y se comencé a leerlo y lo paré, pero es que es un libro real. Yo me detengo el libro porque me parecía que era un poco, yo le digo, bueno, a lo mejor me parece un poco injusto, ¿no? Estar hablando de todas estas cosas con los comportamientos de mi mamá, pero son comportamientos propios de la enfermedad. Paré el libro y después, gracias a una chica con quien conversé, entonces me dijo, bueno, si el libro ya le tenía el título, Lo que todos callan, ¿por qué te vas a callar? Y bueno, entonces sigo hablando y yo digo, yo quiero crear esto basado en hechos reales, en mi experiencia, en mis errores y en mis aciertos, que le puede ayudar a cuidadores para que ellos sepan
que no están solos, que nos pasa a todos los mismos, que si tu familia no te ayuda, porque conocí muchos casos de familiares que estaban abandonados, le digo yo, no, no es tu familia solamente, pasa en muchas partes. Si sientes rabia, si quieres huir, si no quieres cuidar, a todos nos pasa también, pero no lo silenciamos. Entonces así nace la idea de escribir el libro y adicionalmente en el mismo libro, el último capítulo es justamente mi experiencia de superación, cómo utilicé las herramientas, y ahí están las herramientas que yo utilicé. Es como un taller prácticamente que trae en el último capítulo, que bueno, que comienza con una toma de conciencia, con la disposición, etcétera, etcétera, y lo incorporé al libro. Y eso, pues me ha abierto muchas puertas, por cierto. Pero claro, Maricruz, es un libro que vas a ver segundo libro o sea, otro libro más tenés que escribir. Esto es un tema que, o sea, se va a hablar muchísimo desde 2025 hacia adelante, porque como Sí. decíamos antes, la vida, vamos a crecer, pero no sabemos cómo va a ser esa vejez. Necesitamos mucha información sobre esto. ¿Y qué pasa, Maricruz? ¿Qué le decís vos a esta mujer de 50 eh, que esté atravesando cualquier etapa de su vida, ¿no? Puede ser esta, la que está acompañando a un familiar que necesite ayuda, o bueno, que le toque emigrar, o que esté en esa etapa de la vida que no sabe cómo seguir. ¿Qué le dirías vos? Si tú me hubieses hecho esa pregunta, hace unos años atrás, yo, por supuesto que no te hubiera dado la respuesta que te voy a dar ahorita, ¿no? Pero justamente haber transitado esos 50 justamente con ese cambio, como lo dije al principio, cuando tú crees que ya lo tienes todo hecho y que lo que estás es disfrutando de los frutos que cosechaste durante toda tu vida profesional, tu vida personal, etcétera, y te encuentras en cero, pues mira, voy a decir una frase que a lo mejor puede sonar ligera, que a lo mejor está muy trajinada, pero que sí se puede. Fácil no lo es, pero justamente la experiencia de vida que tú tienes te puede ayudar a seguir adelante y que no hay problema en que hagas un nuevo camino en tu vida. Fácil no es, para mí no ha resultado nada fácil, a mí me ha costado mucho, 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 pero adicionalmente obtienes un beneficio Mm, de estos cambios. ¿Y cuál es el beneficio que obtienes de estos cambios? El autoconocimiento, que es uno de mis talleres estrellas además, ¿no? Primero el de desintoxicación emocional y después el de autoconocimiento, porque tengo un programa de crecimiento personal que dura 6 meses y comienzo con esos dos talleres. Resulta que muchas veces llegamos a los 50 y pasamos los 50 años, creemos que nos conocemos y no nos conocemos. Entonces, ese trabajo de autoconocimiento, cuando llegas a los 50 años, yo invitaría a todas las mujeres y a todo individuo, a todo ser humano, a que lo hagan, a que hagan una revisión, ¿verdad? De cuál es el autoconcepto que tienen de sí mismos, que revisen si están viviendo desde el ego en el mejor sentido de la palabra, el ego como rol, ¿ok? mm, O sea, como el personaje que representas. Yo, por ejemplo, viví toda mi vida, ¿de qué personaje viví yo? El de la abogada formal. Y yo no te puedo contar porque no terminamos nunca todas las cosas que he tenido que hacer que no tienen nada que ver con el derecho y que yo decía, es que no tienen nada que ver con Maricruz, o sea, es que esta no soy yo. Aún se asoman esos fantasmas. Pero bueno, justamente de eso se trata, porque tú no eres el currículo, ¿no? Lo que tú tienes en tu expediente. Por eso te decía a ti al principio, ¿no? Mira, todo esto, porque es que de eso no queda nada, eso es el papel, eso pasó. Y así como lo digo, me lo repito, ¿no? Y me lo tengo que repetir porque a veces caigo en la tentación de mirar atrás, de mirar por el retrovisor. Entonces, nadie puede avanzar, tú no puedes conducir mirando por el retrovisor, ¿verdad? Puede ser que de vez en cuando mire, estés pendiente a ver tal, pero tráete lo bueno de allá. Fácil no es, fácil no es, en lo absoluto, tiene altos y bajos, mm. a veces crees que no vas a poder, pero yo creo que al final del día es una experiencia maravillosa. No solamente eso, sino que de Alzheimer que estamos hablando, que es deterioro cognitivo, que es daño cerebral, resulta que esos cambios, hasta cerebralmente, son beneficiosos para la salud, porque
porque tu derrotero tú tienes que aprender nuevas cosas, tienes que hacer nuevas cosas, tienes que formarte de nuevo y todo ese aprendizaje es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque vas creando nuevos canales neuronales que son necesarios ¿para qué? Para, pues justamente para prevenir este tipo de enfermedades. Me faltan los ejercicios, yo lo reconozco, pero en otro sentido, en otros aspectos, creo que esa mujer de los 50 yo creo que es una etapa maravillosa. Es una etapa maravillosa porque si te pones a ver, también estás como que desprendida de muchas cosas, ¿verdad? O sea, tú dices, bueno, mira, o sea, yo tengo toda la experiencia que tengo, he logrado todo lo que he logrado, ¿cómo no voy a poder seguir logrando? Entonces es como una nueva dinámica, es un nuevo reto, un nuevo desafío. Y si tienes una personalidad que te gusta el cambio, que logras salir a lo mejor de una circunstancia adversa, pues eso te entusiasma y te ayuda a seguir adelante. Sí, Maricruz, no te interrumpía porque pienso exactamente y sabes que llevo más de 50 entrevistas realizadas entre videos colaborativos de mujeres extraordinarias como vos y todas coinciden en este punto, la primera etapa que es conocerse, ¿no? Ajá, Eso es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo voy a seguir hacia adelante? O como vos dijiste, aceptar lo que nos toca vivir, porque por más preparación que tengamos, a veces la vida te sorprende con algo que no esperamos. Y bueno, y ujú, saber usar esas herramientas a tu favor, todo lo que aprendiste para vivir esa situación de la mejor manera posible. Me exacto. encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Maricruz, contame qué más querés agregar sobre tu método, sobre cómo estás hoy trabajando en España. Sí, mira, como te dije al principio, lo primero que hice, recuerdo, y eso era la par que estaba escribiendo, fue crear la plataforma Mediando Soluciones, @Mediando Soluciones, que está en Instagram. En esa plataforma que la llevo yo. O sea, yo no tengo un community manager que me la lleve, ni mucho menos. Cuando tengo las oportunidades, pues sencillamente, que mucho tiene que ver con las sesiones que tengo privadas con las cuidadoras, que me van dando a ver, son experiencias que no terminan de ser indiferentes para mí, porque bueno, es dolor humano y aun cuando yo haya pasado por eso, pues bueno, sé lo que ellas están sintiendo, entonces lo comparto a través de de la pantalla del Instagram. Entonces tengo esa plataforma que por supuesto es gratuita, es como todo lo que estamos en Instagram, que ponemos al servicio de la comunidad, lo que nosotros podamos dar a la comunidad. Pero adicionalmente, tengo mis sesiones de acompañamiento a los cuidadores, unas sesiones que pueden ir desde una sola sesión, generalmente o difícilmente se han quedado con una sola sesión, mínimo 3 sesiones, hasta que consideren que, bueno, que ya están encaminados y que ya tienen las herramientas que necesitan para ir adelante. En esas sesiones hablamos de cómo están afrontando los conflictos, cómo lo están llevando, le hago recomendaciones, sirve de catarsis para los cuidadores y ese método sosiego, que como lo llamo yo, que es el nombre de la asociación que he fundado, que por sus siglas SOS y ego, es un auxilio al ego, Mm. porque el cuidador asume ese rol, su ego, ese otro yo, no su esencia, lo asumen como que si ya no hubiese otra oportunidad en la vida. Y la idea es que no es así, Claro. no es así. Entonces sosiego surge para eso, que además eso te ayuda a llevar los cuidados con mayor sosiego. Y por supuesto, mis talleres de crecimiento personal, que los dicto online y los dicto presencial también. Maricruz, agradecerte infinitamente. Quiero cerrar agradeciéndote por este espacio, por esta conversación. Sé que va a tener mucha repercusión porque es muy necesaria. Decirte, bueno, me quedó una pregunta que es, lo que es mediación también lo haces virtual, ¿no? Si alguien te Sí, sí, contacta. sí, sí. Bueno, aquí he ido, por ejemplo, acá en España, obviamente, personas familiares de cuidadores y bueno, los ayudo a organizar un poco el tema de los cuidados, la distribución de las responsabilidades, mediar y tal. Eso también lo hago virtual y lo hago presencial también. Claro, eso es muy importante porque acá estamos virtualmente y alguien te puede contactar desde la virtualidad. Bueno, Maricruz, un abrazo grande, agradecerte de corazón por este espacio, por haber estado acá. Si querés cerrar con algo que quieras decir. Bueno, primero darte las gracias a ti, Susana, porque te sumas a esta causa.
porque das visibilidad, porque das voz, te has convertido en voz de los cuidadores de este colectivo que está en riesgo de exclusión. Y adicionalmente, si no son cuidadores los que lo oyen, como tú muy bien lo dijiste al principio, todos vamos en ese camino, todos vamos por ese camino, para cuidar o ser cuidados. Exactamente. Muchas gracias.